Es un placer estar con ustedes, amigos, para el inicio de este nuevo curso que vamos a trabajar a partir del día de hoy. El curso se llama Economía Internacional y para la mayor parte de nosotros es muy importante porque todas las relaciones que tenemos de alguna u otra forma están influenciadas por lo que sucede con el resto del mundo. De esta manera encontramos muchos de ustedes que esperan dedicarse a ser grandes empresarios en el futuro, grandes empresarios que van a tener contacto con el resto del mundo, ya sea vendiendo sus productos, ya sea siendo filial de alguna empresa multinacional o puede ser que simplemente lo que traten de hacer es atraer inversión y se vuelvan algún tipo especial de atractivo para nuestro país, para que podamos progresar más en el futuro. El curso es muy importante en el sentido que todo lo que hacemos está determinado actualmente por el resto del mundo. Por ejemplo, solo pensemos qué significaría para nosotros el que por un momento no tuviésemos todas las cosas que podemos utilizar que devienen del resto del mundo. Por ejemplo, para empezar, muchos no tendríamos teléfonos celulares. Por ejemplo, mucha de la ropa que utilizamos no sería la misma y tendríamos que estar vistiendo aquella que ha sido manufacturada dentro del país. O por ejemplo, la computadora en la que yo grabé esta presentación no sería la misma. Tal vez habría alguna otra de fabricación guatemalteca, pero obviamente no sería lo mismo. ¿Por qué nos relacionamos con el resto del mundo? Aunque lo miraremos con un poco de mayor detalle en las siguientes diapositivas, es muy claro que lo que pretendemos de alguna forma es aprovechar esas ventajas que tenemos en nuestro país. Y por supuesto, los otros países también tratan de aprovechar sus ventajas. Esta primera presentación del curso la hemos llamado El comercio internacional y sus determinantes. Si bien es cierto, vamos a ver algunos elementos generales, algunos elementos que nos orientan por dónde va el curso. La mayor parte de la presentación gira en torno a qué es el comercio internacional. Entonces, empecemos a partir de este momento. Lo primero que debemos recordar cuando vamos a hablar de comercio internacional y de las relaciones comerciales con el resto del mundo es que debemos partir de la condición hipotética de que la economía no tiene relaciones con el resto del mundo. ¿Para qué? Con el propósito de notar qué cambia, cuál es el cambio marginal que se da como consecuencia del que incorporemos al resto del mundo en nuestras decisiones. Imaginemos de que estamos en una economía en autarquía. Una economía en autarquía es aquella que no tiene relaciones con el resto del mundo. Si hablamos de una economía en autarquía, estaríamos hablando de aquella en donde el Producto Interno Bruto del país únicamente puede ser destinado al consumo, a la inversión o al gobierno, al gasto del gobierno. Aquí hay que reconocer de que, ustedes lo pueden ver en esta expresión que está colocada en la diapositiva, el Producto Interno Bruto se asemeja a lo que es la producción del país, que a su vez en el lado de los ingresos le hemos llamado el ingreso total. Entonces, cuando hablamos del consumo más la inversión más el gasto del gobierno, son los destinos del gasto que tienen que ver para dónde utilizamos el ingreso que hemos producido dentro del país. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros, para efectos de simplificar la expresión, asemejamos al consumo que hacemos todos los guatemaltecos y el gasto del gobierno con una variable artificial a la que vamos a denominarle la absorción? ¿Qué es esto de la absorción? Simplemente el total de la economía que nosotros gastamos. De esa forma, si del total de ingresos que tenemos le sustraemos la absorción, entonces nos queda simplemente el ahorro. Y si lo trasladamos hacia el otro lado de la ecuación, entonces podemos ver que en una economía cerrada el ahorro es siempre igual a la inversión. ¿Cómo se manifiesta esto? Bueno, recordemos que en una economía cerrada los individuos, las personas, tratamos de
obtener remanentes del consumo que hacemos. Y entonces, de alguna manera, si la tasa de interés es buena, lo que hacemos las personas es tratar de ahorrar más. Entonces, encontramos una relación positiva entre el nivel de ahorro y la tasa de interés. Eso quiere decir que entre más tasa de interés exista, las personas están dispuestas a ahorrar más. En sentido complementario, pero en forma contraria, ¿qué pasa con la inversión en la economía? Pues los empresarios siempre tratan de obtener recursos para obtener la posibilidad, para tener la posibilidad de invertir, pero siempre el nivel de inversión va a estar relacionado en forma inversa a la tasa de interés. ¿Por qué es esto? Porque en la medida de que haya más tasa de interés, el costo de oportunidad de los empresarios es mayor. Consecuentemente van a tratar de invertir menos. Eso quiere decir que en esta expresión podemos tener una relación negativa entre la inversión y la tasa de interés. Si superponemos las dos expresiones que acabamos de ver, nos damos cuenta que en el equilibrio que se da en una economía cerrada, el ahorro siempre es igual a la inversión y esto se da a la tasa de interés que equilibra el mercado. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando abrimos la economía? Cuando abrimos la economía, lo primero que sucede es que ya no estamos hablando de solo los consumidores nacionales, de solo los empresarios nacionales y de solo el gobierno nacional, sino entra en vigencia lo que conocemos como el nombre de el sector externo. Y el sector externo está compuesto por los empresarios del resto del mundo, por los consumidores del resto del mundo y por los gobiernos del resto del mundo. Aquí nos encontramos una situación muy interesante. Si nosotros volvemos a utilizar la expresión que ya habíamos platicado, ahora nos damos cuenta que como tenemos al resto del mundo, a la expresión del Producto Interno Bruto le tenemos que agregar el X menos M, que nosotros hemos estado acostumbrados de siempre a identificar como la relación que muestra al resto del mundo. Aquí decimos que la X menos M es la cuenta corriente de la balanza de pagos que observaremos, que desarrollaremos con mayor profundidad en el futuro. Si seguimos utilizando la versión que mencionamos en la diapositiva anterior, en donde si sustituimos al consumo y al gasto del gobierno como la absorción, y si definimos que el ingreso, no la absorción, es el ahorro, entonces manipulando la expresión nos queda de un lado que el ahorro menos la inversión es igual al otro lado las exportaciones menos las importaciones. Eso quiere decir que básicamente lo que tenemos es una situación en donde el ahorro y la inversión son como resta equivalentes a la cuenta corriente de la balanza de pagos. ¿Cómo se manifiesta eso que acabamos de conversar? Si ustedes se recuerdan, en la diapositiva anterior dijimos que en una economía en autarquía, cerrada la economía, el ahorro siempre era igual a la inversión y esto se daba cuando la tasa de interés los equilibraba. Pero ahora en el resto del mundo se puede dar la posibilidad de que la tasa de interés sea mayor o menor a la tasa de interés nacional. ¿Qué pasa si la tasa de interés internacional es mayor a la tasa doméstica o guatemalteca? Entonces los guatemaltecos vamos a tener la posibilidad de ahorrar más. Y por supuesto, como la tasa de interés subió, la inversión en el país va a decrecer. Consecuentemente, el ahorro va a ser mayor que la inversión. Y si el ahorro es mayor que la inversión, entonces encontramos una posición en donde en la cuenta corriente de la balanza de pagos va a ser positiva. En sentido contrario, ¿qué pasa si la tasa de interés es menor que la doméstica? Entonces vamos a ver que el ahorro se va a desmotivar y los niveles de ahorro va a ser pequeño, pero ahora vemos que la inversión va a ser mucho mayor.
¿Y de dónde vamos a obtener los recursos para financiar esa nueva inversión? Pues del ahorro del resto del mundo. Entonces, cuando la tasa de interés internacional es menor a la doméstica, nos permite la posibilidad de financiar nuestra inversión, nuestra producción con recursos extranjeros. ¿Qué vemos en esta diapositiva? Bueno, lo que podemos observar de una forma sencilla es que realmente el resto del mundo, las relaciones que tenemos con el resto del mundo son un intercambio de ahorros. De esa manera, se da una situación cuando el ahorro de nosotros es mayor a la inversión. Es cuando nosotros les prestamos ahorro al resto del mundo. Por ejemplo, ¿qué es lo que exportamos? Si nosotros nos damos cuenta de lo que exportamos, café, azúcar, cardamomo, es aquello que no consumimos. Y como definimos hace un momento, lo que no consumimos es ahorro. Entonces quiere decir que prácticamente estamos trasladándole café, cardamomo, banano, azúcar al resto del mundo que ahorramos. Y también, por supuesto, el resto del mundo, que es lo que nos envía. Por ejemplo, si nosotros compramos vehículos, compramos combustibles, ¿qué es lo que nos mandan? Lo que el resto del mundo no consumió. Esto quiere decir que lo que nos envían es su ahorro. De esa forma, las relaciones con el resto del mundo se pueden interpretar fácilmente como un intercambio de ahorros. Platiquemos ahora cuáles son los motivos para la internacionalización de la economía. Si nosotros nos preguntamos para qué tenemos relaciones con el resto del mundo, tal vez sería un poco complejo el explicarlo. Pero ¿qué pasa si partimos de imaginarnos por qué tenemos productos o servicios que son del resto del mundo? Y entonces nos encontramos, por ejemplo, que nosotros tenemos ropa que compramos del resto del mundo porque o es más barata o es mejor en calidad. Eso quiere decir que contribuyen al bienestar de nosotros. Por ejemplo, si yo me compro unos zapatos deportivos internacionales, puede ser que se parezcan a algunos de los que fabrican en Guatemala, pero es muy probable que, aunque los guatemaltecos sean más baratos, el precio al que voy a obtener estos zapatos, ¿sí? Eh, no es el único determinante. ¿Por qué? Porque yo necesito también calidad en el producto. De otra forma, pudiera ser que a lo mejor se produjeran vehículos aquí en Guatemala, pero tal vez no son ni tan bonitos, ni tan eficientes, ni tan baratos como los del resto del mundo. Por eso las relaciones con el resto del mundo, la necesidad de internacionalizar las operaciones, derivan simplemente de tratar de maximizar el bienestar social, para tratar de que las personas tengan posibilidad no solo de mejorar su nivel de vida, sino también de que la eficiencia en la compra de bienes y servicios sea mayor, que utilicemos mejor nuestros recursos. En la internacionalización económica, todos hemos estado escuchando desde hace varios años algo que se llama la globalización. ¿Qué es eso de la globalización? Que cuando lo oímos suena algo sencillo, pero no tan fácil de explicar. En primer lugar, imaginémonos un mercado. Cuando hablamos de nuestro mercado, quiere decir que estamos hablando de una oferta, estamos hablando de una demanda y de un precio que equilibra esa oferta y esa demanda. Por supuesto, ahí hablamos del mercado local, pero también podríamos hablar de un mercado particular, por ejemplo, el mercado del cemento. Y cuando hablamos del mercado del cemento, estamos hablando de una oferta de cemento y una demanda de cemento y un precio de cemento. Entonces, ¿qué es esto de la globalización? El intento que ha estado realizando el mundo desde hace muchos años en convertir al mundo en el que vivimos en un solo mercado.
De esa forma, la globalización de los mercados lo que implica es la transformación paulatina del mercado mundial hacia una sola demanda, hacia una sola oferta y hacia un solo precio. Por supuesto que en el camino, en este intento de alcanzar la globalización, hay 4 elementos fundamentales que tienen particular importancia. Como ustedes observarán, las 4 T's a las que me estoy haciendo referencia aparecen en inglés, pero aparecen en inglés porque obviamente quienes definieron el modelo son personas de esa habla. De esa manera, el primero de los elementos son los gustos, tastes. ¿Por qué los gustos son particularmente importantes en la globalización? Porque la única posibilidad de tener empresas multinacionales, transnacionales, que vendan enormes cantidades de productos al resto del mundo, es que los gustos del resto del mundo respondan a esos productos. Nosotros no podemos pensar que vamos a masificar el consumo de ningún bien si no tenemos los gustos de las personas en el resto del mundo de tal manera que ellos demanden lo que nosotros queremos producir. Así podemos observar que los vehículos que consumimos son básicamente los mismos del resto del mundo. Los zapatos deportivos, la comida, las hamburguesas, etcétera, son las mismas del resto del mundo. Eso quiere decir que la demanda a través de los gustos ha tendido a universalizarse. Así, es posible producir a gran escala. En el mismo sentido, encontramos el segundo de los factores, que son las tarifas o, como diríamos nosotros, los aranceles. Aquí nos referimos particularmente al hecho de que no es posible que los mercados tiendan a universalizarse si existen barreras al comercio internacional. De esa manera, en el mundo, en los últimos años, se ha avanzado a una eliminación sistemática de barreras arancelarias y no arancelarias. En este caso nos estamos refiriendo especialmente a las arancelarias. ¿Qué es lo que ha permitido la eliminación de estas barreras? Pues que el comercio fluya más libremente y que se puedan aprovechar las ventajas de cada uno de los países. El tercer elemento es el transporte. Cuando nos referimos al transporte, es relativamente sencillo de explicar. Si los costos del transporte son muy elevados, las personas no van a tener relaciones con el resto del mundo. Yo acostumbro a hacer un comentario sobre este particular. Imagínense que ustedes viven en Nueva York y en Nueva York el costo de cortarse el pelo cuesta $50. Pero en Guatemala el costo de cortarse el pelo cuesta $5. Cualquiera diría que nosotros podríamos vender cortes de pelo a Nueva York. Claro, el problema no se mira a simple vista, pero cuando yo le incorporo el costo del transporte, me doy cuenta que simplemente nadie vendría a cortarse el pelo a Guatemala porque el costo del boleto aéreo o el transporte en general sería tan alto que no valdría la pena. Por eso, para que avance la globalización, el transporte no solo tiene que ser barato o similar en costos para que no distorsione la toma de decisiones, sino además tiene que ser mucho más eficiente. Hoy en Guatemala podemos obtener productos del resto del mundo prácticamente de un día para otro. Todavía no a un precio tan bajo, pero ya lo podemos hacer. Por último, el fenómeno que de alguna forma ha contribuido en forma más dinámica a la reducción del tamaño del mundo y a la intensificación de la globalización son las telecomunicaciones. Y aquí le tenemos que poner un nombre claro, es la Internet. Antes, por ejemplo, ¿cómo podríamos pensar de tener amigos lejos de los compañeros de la cuadra o de la zona o sin mucho de la capital? Pero hay en la actualidad muchas personas que tienen amigos
en Nueva Zelanda, en Holanda, en Alemania? ¿O qué sucede si algún familiar viaja al resto del mundo? Simplemente nos comunicamos en forma inmediata. O en materia estrictamente de negocios, ¿qué sucede cuando ahora una empresa quiere entrar en contacto con otra? Pues se comunican vía Skype o cualquiera de estos otros mecanismos y simplemente acuerdan los elementos del convenio, lo suscriben, lo mandan por correo electrónico o lo escanean, viene de regreso firmado y el negocio terminó relativamente rápido. Aún así, y aunque la globalización nos ha alcanzado a todos los países en el mundo, no lo ha hecho de la misma manera. De esa forma, hay países que están más abiertos a la economía que otros. Y el indicador que se utiliza para el efecto es el llamado grado de apertura económica. De esa manera, nosotros encontramos que si dividimos la suma del comercio exterior, en donde el comercio exterior es X más M, noten que es la suma de los dos, y lo dividimos dentro del Producto Interno Bruto, lo que obtenemos es una relación de qué tan importante es el comercio exterior con respecto a la producción local. De esa manera podemos observar que hay países que son verdaderamente abiertos, como Hong Kong, como Holanda, como Singapur, en donde prácticamente la sumatoria de las exportaciones y las importaciones sobrepasan lo que se produce en valor agregado local. Pero hay otros países, incluyéndonos a nosotros, Guatemala, que son países relativamente cerrados, en donde, debido a que la mayor parte de los productos que se consumen internamente no son necesarios obtenerlos del resto del mundo, la apertura económica es muy limitada. Y obviamente todos aquellos países que tienen un esfuerzo por tratar de reducir el grado de apertura económica y tratan de implementar barreras al comercio exterior. Lo vamos a platicar en la segunda unidad, en donde con mucho cuidado trataremos de desarrollar cuáles son este tipo de barreras. Entonces, hay que dejar muy claro, el simple hecho que tengamos relaciones con el resto del mundo no implica que somos un país abierto. Tenemos un grado de apertura que nos lo da las necesidades de comercialización con el resto del mundo. Pero si nosotros seguimos produciendo gran cantidad de nuestro consumo, no es necesario abrirnos al resto del mundo. El curso que iniciamos en este momento se llama Economía Internacional y tiene dos grandes componentes. El comercio internacional, que se refiere a la explicación del por qué un país tiene relaciones con el resto del mundo estrictamente en el trasiego de bienes y servicios. Y las finanzas internacionales, que en la actualidad son la parte más dinámica de la economía internacional, que tiene como propósito analizar por qué se desplazan capitales de un país a otro. En este primer segmento del curso nos focalizaremos en el comercio internacional. Para hablar del comercio internacional, basta empezar con que el comercio internacional básicamente nació desde los orígenes propios del hombre. Desde que apareció el excedente de comercialización, es decir, desde que a los empresarios en forma ingente, en este entonces no eran empresarios, pero las personas empezaban a tener excedentes y esas personas que tenían excedentes querían comercializarlo por algo diferente. Entonces ahí apareció la necesidad del comercio. ¿Qué pasó cuando fue creciendo el mercado? Y empezaron a aparecer individuos que lo que querían era comercializar con otras naciones, con otras regiones del mundo. Y entonces el mundo se fue haciendo cada vez más pequeño como consecuencia de los grandes avances. Allí tenemos, por ejemplo, a Cristóbal Colón, que tratando de descubrir una ruta hacia la India, simplemente vino a la
región americana en la que nosotros vivimos. También tenemos, por ejemplo, noticias de que los nórdicos, los vikingos, trataron de avanzar hacia el conocimiento de otras tierras. Lo mismo con Marco Polo, que llegó hasta la China, los fenicios, que eran comerciantes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que la primera etapa de la globalización viene desde siempre. Empezó cuando el individuo, tratando de hacer negocios, de empezar a introducir el entorno empresarial, trataba de vender los bienes que se producían localmente a cambio de otros que no se producían en el país. O sea, ahí era muy claro que lo que se buscaba era vender aquello que sí se hacía por algo que no se hacía internamente. Este desarrollo empezó a tener ciertas complicaciones debido a que se inició a utilizar como patrón para el comercio internacional el oro. Veamos, aunque el patrón oro, algo que habrá que profundizar en el futuro, fue de mucha fortaleza y certeza para el comercio internacional, dado que los precios de todos los productos se establecían en oro, también significaba que si yo quería comprar algo, necesitaba oro para pagarlo. Pero si quería vender algo, obtenía oro. Eso quiere decir que mi única forma de obtener más oro era vendiendo algo. Y entonces encontramos un elemento adicional. Dado que los billetes y las monedas que iniciaron a emitir los antiguos bancos centrales necesitaban oro como respaldo para la emisión, los países necesitaban oro. ¿Y de dónde sacamos oro? Pues el único camino para obtener más oro era simplemente que las exportaciones fueran mayores a las importaciones. ¿Y cómo era ese sentido? Bueno, si yo exporto más de lo que importo, quiere decir que voy a recibir más oro del que voy a dar. Colateralmente, aparecieron un grupo de pensadores que tuvieron mucha influencia, particularmente en las decisiones de gobierno, a los que se les llamó los mercantilistas. Este grupo de políticos de la antigüedad consideraban que la mayor riqueza era el oro. Consecuentemente, si yo necesitaba oro para emitir dinero y al mismo tiempo la riqueza se reflejaba en el oro, pues qué mejor camino que exportar más de lo que se importaba. Había un elemento adicional. En esta época, las personas todavía tendían a pensar que el comercio era un juego de suma cero. ¿Qué es eso? En esencia, se dice que hay un juego de suma cero cuando yo vendo algo y como yo gano, supongo que el otro individuo que está participando está perdiendo. En la realidad sabemos que no es así. Por ejemplo, si yo vendo algo y le estoy ganando a eso, el otro individuo me lo está comprando porque él también está ganando, porque le causa más bienestar el producto que le vendí que el dinero que él tenía en las manos. Entonces, si yo veo el comercio como un juego de suma cero, obviamente a los mercantilistas les llamaba la atención exportar más de lo que se importaba, porque entonces estaba ganando nuestro país con el resto del mundo. Por ello, si el comercio era un juego en el que podíamos salir ganando y además acumulábamos oro que nos iba a servir no solo para tener más riqueza, sino para poder emitir billetes y monedas, los comerciantes se convirtieron en el sector económico más importante del país. Por supuesto, no se trata solo de comerciar, también hay que producir. Y por eso el gobierno o los gobiernos de ese entonces implementaron fuertes controles en las decisiones de inversión y producción, a fin de producir lo que podíamos vender y por supuesto para que los comerciantes hicieran su tarea. En ese sentido,
a ciertos sectores económicos, los mercantilistas los privilegiaron con subsidios a las exportaciones y aranceles a las importaciones para protegernos del ingreso de productos internacionales. Para terminar con este elemento, hay que reconocer que los mercantilistas, aunque obviamente no tomaban la riqueza del comercio y de la producción en el sentido estricto, fueron un grupo de políticos y apoyados por grupos de empresarios, especialmente comerciantes, que actualmente ya no existen. Debemos reconocer que hay personas que siguen pensando que todavía hay mercantilistas, porque hay ciertos momentos en donde en los gobiernos hay ciertos privilegios para determinados grupos. Si bien es cierto, tienen la similitud de tratar de sesgar o controlar algo de la actividad económica, no es el mercantilismo tradicional. Sin embargo, sí tienen esa similitud. Los mercantilistas dejaron su camino a los llamados escritores clásicos. El primero de ellos fue David Hume, quien reaccionó por el intento de los mercantilistas de acumular grandes cantidades de oro y señaló que si yo acumulaba grandes cantidades de oro, lo único que iba a hacer era provocar inflación. Esto, por supuesto, a partir de lo que él llamó la teoría cuantitativa del dinero, en donde más dinero en circulación implicaba en forma inmediata la inflación. Y por supuesto, si la inflación sube, mis precios son más altos y pierdo competitividad internacional. Los escritos de Hume dicen claramente que si bien es cierto el patrón oro actúa como un buen mecanismo de regulación comercial, al final el mecanismo del patrón oro sirve como estabilizador automático. Un país gana en un periodo, pero luego por la inflación pierde y entonces es el otro país el que se ve beneficiado. Posteriormente a los escritos de Hume aparecen dos de las teorías que realmente son los pilares sobre los que descansa el comercio internacional, incluso en la actualidad. La primera de ellas es la teoría de la ventaja absoluta que fue formulada por Adam Smith. Adam Smith empezó indicando que la riqueza no estaba asociada al comercio o a la acumulación de oro, siendo la riqueza estaba vinculada a la producción de bienes. Es decir, que un país entre más produzca es más rico. Adicionalmente, Adam Smith incluyó su famosa condición de la mano invisible. ¿Qué significa esto de la mano invisible? Que en condiciones normales y particularmente si no hay intervención de ningún ente, los agentes de una economía van a tratar de obtener sus propios beneficios. Y cuando tratan de obtener sus propios beneficios, todo se va a acomodar como que si una mano invisible lo regulara. Por ejemplo, cuando los empresarios tratan de obtener ganancias, contratan trabajadores y al contratar trabajadores pagan salarios que al mismo tiempo sirven para el mantenimiento del nivel de vida de los trabajadores. Eso quiere decir que los empresarios en el camino de tratar de beneficiarse ellos mismos, lo que hacen es también beneficiar al grupo laboral. Pero no es cierto que el grupo empresarial cree una empresa con el propósito de generar empleo. La generación de empleo es un efecto colateral de la acción de tratar de producir y obtener ganancias. Smith deja muy claro que en la medida de lo posible el Estado no debe intervenir en la actividad económica. ¿Qué significa esto? Hay que dejar que el mercado se autorregule. Y por último, y muy importante para la teoría, el fundamento del teorema de la ventaja absoluta es el principio del valor trabajo. ¿A qué nos referimos con eso? Básicamente, la ventaja absoluta de producción de un país va a estar en función de cuál es el costo de producción
de un bien. Y este costo de producción está asociado a cuánto de trabajo utilizamos. Veamos un ejemplo concreto. Imaginemos que en el mundo hay dos países únicamente y cada uno de los dos países puede producir dos bienes. En los países Guatemala y El Salvador pueden producir tela y pueden producir vino. Como ustedes pueden observar, en Guatemala, de acuerdo al esquema, producir tela, una unidad de tela, me utiliza 1 hora. Mientras que producir una unidad de vino, yo utilizo 4 horas. Eso quiere decir que para Guatemala, en una relación de precio en autarquía, una unidad de vino es equivalente al costo de 4 unidades de tela. O sea que este vino sí nos sale caro. En sentido contrario, imaginemos El Salvador, en donde en El Salvador producir una unidad de vino tarda 2 horas, mientras que producir una unidad de tela tarda 4 horas. Nos damos cuenta que en El Salvador es más barato producir vino que tela. Y entonces, por ejemplo, en El Salvador, una unidad de tela equivale a 2 unidades de vino. Si analizamos apropiadamente la relación entre los dos países, nos damos cuenta que Guatemala es mejor que El Salvador para la producción de tela, pero El Salvador es mejor que Guatemala para la producción de vino, porque los dos tienen una ventaja absoluta, son mejores que los demás. De esa forma puede haber comercio internacional en donde cada país se va a especializar en producir aquello donde es mejor. Así, Guatemala se especializaría en la producción de tela y El Salvador en la producción de vino. Ahora, ¿qué tipo de precios se daría en el mercado internacional? Porque obviamente si Guatemala va a vender tela, ¿sí? Para Guatemala, producir tela le cuesta 1 hora de trabajo, pero a El Salvador comprar la tela le costaría el equivalente a 4 horas de trabajo. Eso quiere decir que en el mundo el precio de la tela estaría entre 1 hora que costaría Guatemala y 4 horas que costaría en El Salvador. Hagamos el ejemplo que costaría 3 horas. Si nos damos cuenta, el que cueste 3 horas, quiere decir que Guatemala obtiene más de lo que le estaría costando, estaría ganando 2, mientras El Salvador se estaría ahorrando 1 hora por comprarle la tela a Guatemala. En el caso del vino, nos damos cuenta que el precio estaría entre 2, que es el costo de producirlo en El Salvador, y 4, que es el costo de producirlo en Guatemala. Imaginemos que también le ponemos 3. ¿Qué significaría eso? Que ahora Guatemala puede comprar vino en lugar de con 4 horas, solo con 3. Y El Salvador, en lugar de obtener un precio equivalente a 2 horas, puede obtener un precio equivalente a 3. ¿Qué implica eso? Si nos damos cuenta en el ejemplo hipotético que estamos manejando, Guatemala vendería una unidad de tela por 3 y compraría una unidad de vino por 3. Quiere decir que ahora, para Guatemala, una unidad de vino se convierte literalmente en una unidad de tela vendida. Quiere decir que Guatemala, de tener una unidad de vino por 4 de tela, pasa a tener una de tela por una unidad de vino. Ganó bastante en la comercialización. Pero ¿qué pasa con El Salvador? En El Salvador, ahora nos damos cuenta que en lugar de tener una relación en donde había que dar 2 de vino para comprar una de tela, ahora El Salvador vende una unidad de vino y con esa misma unidad de vino puede comprar una unidad de tela. Eso quiere decir que también ganó en el comercio internacional. Lo que nos dice este modelo muy simplemente es que lo que hay que aprovechar es las ventajas absolutas que tiene cada país y vender aquello en lo que somos mejor y el otro país también vender en lo que es mejor e intercambiarlo. Eso permite que el mundo se vuelva más eficiente
podemos consumir mejor y por supuesto podemos consumir más barato. Ahora bien, veamos este cuadro que tenemos en esta nueva diapositiva. Y aquí nos damos cuenta que Guatemala tiene costos de 2 horas para producir tela y 4 horas para producir vino. Mientras El Salvador tiene costos de 4 horas para producir tela y 6 horas para producir vino. Simplemente nos damos cuenta que Guatemala es mejor que El Salvador en la producción de los dos bienes. Y cualquiera me dice en forma inmediata, bueno, siguiendo el teorema de la ventaja absoluta, pues entonces como ningún país le gana a Guatemala, El Salvador no le gana a Guatemala en ningún producto, entonces no habría comercio internacional. Sin embargo, hay que notar algo interesante. Guatemala, por cada unidad de vino que produce, sacrifica 2 unidades de tela, mientras El Salvador, con cada unidad de vino que tiene, puede producir 1.5 unidades de tela. O diciéndolo al revés, el costo de Guatemala es más alto, el sacrificio de Guatemala es más alto que lo que sacrifica El Salvador en la especialización. Para entender cómo podría llevarse a cabo este intercambio, debemos pasar al siguiente teorema, al que se le conoce con el nombre del teorema de la ventaja comparativa, que fue formulada por David Ricardo a inicios del siglo XIX. David Ricardo mantiene el supuesto fundamental de la teoría del valor-trabajo. Eso quiere decir que seguimos manejando todos los costos estrictamente en términos de cuántas horas nos va a llevar la producción. Sin embargo, le incorpora algunos elementos importantes. Por ejemplo, hay movilidad local de factores. ¿Qué significa eso? Que si yo ya no trabajo produciendo vino, me puedo ir en cualquier momento a producir tela sin que haya ningún problema sobre el particular. El supuesto parece ser irreal, sin embargo es un supuesto simplificador que nos ayuda para entender cómo los precios de los factores internos terminan igualándose. El segundo elemento de este aspecto es que hay dotación limitada de factores. ¿Qué significa eso? Que hay una cantidad finita de trabajo disponible. O sea, no se puede dar aquello de que yo pueda decir tengo una cantidad infinita de trabajadores, porque si tengo una cantidad infinita, la producción sería infinita. Y con el mismo sentido, hay inmovilidad internacional de factores. ¿Eso qué significa? Si a mí me faltan factores, me faltan trabajadores, en este modelo que estamos viendo, en este momento, yo no puedo importar trabajadores o mis trabajadores no se mueven al resto del mundo. Entonces, trabajo con mis recursos. La tecnología de producción es similar de tal manera que hacer un trozo de tela en Guatemala, se sigue el mismo procedimiento, los mismos mecanismos, los mismos métodos que se siguen en Guatemala en El Salvador. Los factores de producción son homogéneos, eso implica que la calidad del trabajador en uno y en el otro país son iguales, o sea, no estamos hablando de diferencias productivas. Y por último, muy importante, los costes de transporte son cero o despreciables. Como ya vimos anteriormente, ¿qué pasa si el transporte tiene un costo muy elevado? Si el transporte tiene un costo muy elevado, aunque un país tenga ventajas sobre el otro, no se va a dar el comercio internacional. Y no se va a dar simplemente porque al incorporarle el costo del transporte, el precio ya no es apropiado. Veamos, el ejemplo que tenemos acá nos dice que Guatemala necesita 2 horas para producir tela y 4 horas para producir vino. Mientras El Salvador necesita 4 horas para producir tela y 6 horas para producir vino. Internamente, si no hubiera comercio internacional, Guatemala tiene que sacrificar 2 horas de tela por cada unidad de vino que se va a producir. Mientras que El Salvador
con una unidad de vino puede producir hasta 1.5 unidades de tela. Noten que ahí es donde está la ventaja relativa de cada uno de los países. Porque Guatemala es eficiente en los dos, pero es relativamente más eficiente en la producción de tela. Mientras que El Salvador, aunque es ineficiente en los dos, es menos ineficiente en la producción de vino. De ahí que puede haber una especialización en donde Guatemala se puede especializar en la producción de tela, mientras El Salvador se puede especializar en la producción de vino. Veamos qué habría en la relación del precio internacional. Por ejemplo, en la tela, Guatemala está dispuesto a venderlo a un precio que sea superior a 2 y a El Salvador no le conviene comprarlo por un precio mayor a 4. Eso quiere decir que el precio va a estar entre 2 y 4. Imaginémonos 3. Mientras que Guatemala en el vino está dispuesto a pagar, ¿sí?, un valor, ¿sí?, que no sea mayor de 4. Mientras El Salvador está dispuesto a obtener un precio de 6. Noten que aquí Guatemala puede terminar perdiendo en apariencia en el costo, porque imagínense que nosotros le ponemos un precio intermedio, el que sea, por ejemplo, un precio de 5. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? En autarquía ya vimos que para Guatemala 2 unidades de tela era equivalente a 1 unidad de vino. O diciéndolo de otra forma, yo tenía que sacrificar 2 unidades de tela para producir 1 unidad de vino. Mientras en El Salvador, producir 1 unidad de vino implicaba sacrificar 1.5 unidades de tela. Con los precios que mencionamos, nos damos cuenta que Guatemala, 1 unidad de tela la vende a 3, pero ahora 1 unidad de vino la compra a 5. ¿Qué significa eso? Para Guatemala, ahora 1 unidad de vino equivale a 1.67 unidades de tela. Quiere decir que en conjunto tiene mejores resultados. Alguien me dice inmediatamente, bueno, mire, pero ¿qué sentido tendría? Guatemala es mejor que produzca los dos. Entonces, nos damos cuenta que cuando hay relaciones con el resto del mundo, aunque haya una relativa desventaja, el ahorro de factores se puede observar en un mejor uso de los recursos. En el caso de El Salvador, sucede algo similar. Antes, yo por 1 unidad de vino obtenía 1.5 unidades de tela, pero 1 unidad de vino ahora puedo obtener 1.67 unidades de tela. Al final, la teoría de la ventaja comparativa lo que me dice simplemente es que si yo aprovecho y vendo aquel producto en el que soy más eficiente internamente y me especializo, yo puedo obtener ventajas en el comercio internacional. Posteriormente a los modelos que comentamos previamente, han existido una gran cantidad de modelos. Uno de ellos es el llamado modelo clásico, y el cual de alguna forma sigue partiendo, preserva la teoría del valor trabajo. Sin embargo, le incorpora un elemento que cambia diametralmente las condiciones sobre las que podría haber comercio. Esto es la determinación de un precio de salario por hora. Y aquí es donde empezamos a hablar de la abundancia relativa de factores. Porque dado que solo estamos hablando de salarios, quiere decir que van a haber países en donde el salario es menor porque hay relativa abundancia de mano de obra mayor que la que se da en otros países. Ahora bien, si es así, quiere decir que el que existan mucha abundancia de trabajadores va a bajar el costo de producción interno en términos de unidades monetarias, lo cual va a hacer que hayan cambios en la razón de comercio. Y uno se pregunta, ¿hasta dónde llegan los límites del salario? Pues no hay en el sentido estricto límites porque
Si un país empieza a elevar los salarios, lo que va a pasar, el que tiene ventajas es el que tiene salarios menores. Entonces puede haber cambios en la composición comercial, pero técnicamente si existen ventajas comparativas o ventajas absolutas, estas se mantendrán. Veamos un caso como el que tenemos. Imaginemos hipotéticamente, seguimos trabajando, tenemos nuestros costos unitarios. En Guatemala cuesta una unidad de trabajo producir tela, mientras que vino cuesta 3 unidades. Mientras en El Salvador cuesta 2 unidades hacer tela y cuesta 4 unidades hacer vino. Okay, nos damos cuenta que en los dos casos que estamos observando, Guatemala es más eficiente en la producción de tela que El Salvador, pero también es más eficiente en la producción de vino. Bajo este punto, nos damos cuenta que Guatemala es mucho más eficiente en tela que en vino, porque mientras en tela es básicamente el doble de eficiente que El Salvador, apenas es alrededor del 33% más eficiente en la producción de vino que El Salvador. Eso quiere decir que puede haber comercio internacional. Guatemala se especializaría en la producción de tela, mientras El Salvador en la producción de vino. Ahora veamos qué sucede si yo le incorporo salarios por hora. E imaginemos hipotéticamente que Guatemala tiene un salario de 1 por hora, mientras El Salvador tiene de 0.6. Si yo multiplico los costos de producción por los salarios, el precio o el costo, ahora ya en unidades monetarias, de producir tela en Guatemala sería de 1, mientras en El Salvador sería de 1.2. Mientras que en el vino, el precio de producirlo en Guatemala sería de 3, mientras en El Salvador sería de 2.4. Noten que ahora la ventaja pasó de ser comparativa a absoluta, porque en términos ahora del costo monetario de producción, Guatemala tiene ventaja en la producción de tela, mientras que El Salvador tiene ventaja en la producción de vino. Pero esta ventaja no está asociada a la unidad de costo, sino está asociado al salario. Eso quiere decir que nos damos cuenta que si los salarios son bajos, los países pueden ser competitivos en la venta de productos hacia el resto del mundo. ¿Por qué? Porque el costo de producción interno es mucho más barato. De la misma manera como lo acabamos de hacer con dos bienes, podemos extender este ejercicio a múltiples bienes. Y obviamente aquel país se puede especializar en él o en los bienes en donde tenga los menores costos. Siguiendo con la extensión al modelo, ¿qué pasa ahora si le incorporamos el tipo de cambio, los costos del transporte y los efectos de los aranceles? Veamos primero la incorporación del tipo de cambio. Aunque no hemos tenido la oportunidad de platicar cómo se determina el tipo de cambio en el funcionamiento del mercado cambiario, ni ningún tema sobre el particular, partamos de un principio, el cual, aunque no es correcto, es muy sencillo de entender y nos puede facilitar la comprensión. A este principio le vamos a llamar la ley del precio único. Y la ley del precio único dice que si multiplicamos el precio internacional, que es este P estrella, por el tipo de cambio, obtendremos el precio en términos locales. Esto es algo que hemos hecho todos los que hemos tenido la bendición de viajar a algún país. Por ejemplo, de repente fuimos a algún país y lo primero que dijimos, bueno, ¿cómo está esta comida? Llegamos a Europa y encontramos que la comida costaba 10 euros y el tipo de cambio estaba, por ejemplo, a 10 euros, a 10 quetzales por 1 euro, y entonces dijimos inmediatamente, bueno, esta comida cuesta 100 quetzales. La transformación no es correcta, como lo veremos más adelante, pero nos sirve para entender por qué
la relación entre el precio internacional y el tipo de cambio permite la comparación en forma sencilla con los precios locales. Hablemos del modelito que tenemos nuevamente abajo. Imaginémonos de que lo que tenemos son tipos de cambio de quetzales por dólares. Y por supuesto salarios por hora en moneda nacional. Seguimos con el ejemplo de que en Guatemala producir una unidad de tela cuesta una unidad de costo, una unidad de trabajo. En El Salvador 2 unidades de trabajo. El vino en Guatemala cuesta usarlo 3 unidades, mientras en El Salvador cuesta hacerlo 4 unidades. Ahora, ¿qué sucede si yo lo que hago es tratarlo de expresar todo en dólares? Y entonces, por ejemplo, me doy cuenta que el salario por hora es de 1 quetzal por hora en Guatemala, mientras es el equivalente a 0.6 dólares en El Salvador. Mientras que el tipo de cambio del quetzal con respecto al dólar, en este ejemplo, es de 2 quetzales por 1 dólar, o que sería lo equivalente a 0.5 de dólares por quetzales. De esta manera, podemos hacer una transformación y al multiplicar el tipo de cambio por el salario por hora en moneda nacional, por el costo unitario, podemos obtener el precio en dólares. Por ejemplo, en Guatemala, 2, que es el tipo de cambio, multiplicado por 1, que es el salario por hora, multiplicado por 1, que es el costo, quiere decir que la tela costaría el equivalente a 1 quetzal, pero dividido entre 2, que es el tipo de cambio, tendríamos un precio en dólares de 0.5 unidades. Por su parte, en El Salvador, simplemente, como ellos son los de la referencia, el salario, que es 0.6 multiplicado por 2, daría como resultado un precio de 1.2 en dólares. O sea, si comparamos el precio en dólares, nos damos cuenta que en Guatemala es más barato producir tela. Mientras que en el caso del vino, lo hacemos ahora nuevamente, una unidad de salario, un salario de 1 quetzal por hora, por 3 me daría un precio en quetzales de 3, pero dividido dentro de 2, que es la relación con el tipo de cambio, quiere decir que el vino costaría hacerlo 1.5 dólares en Guatemala. Mientras en El Salvador, dado que son 4 costos, 4 unidades, por 0.6, que es el salario, costaría 2.4. Ahora bien, como ustedes pueden notar, al incorporar el tipo de cambio, ahora Guatemala, dado que tiene un tipo de cambio más alto, simplemente resulta teniendo ventaja en la producción de tanto tela como de vino. Lo que acabamos de desarrollar es particularmente interesante, porque los dos elementos que hemos conversado son prácticamente los fundamentos filosóficos de muchos de los grupos empresariales y muchos de los funcionarios públicos del país, en donde dicen que para ser competitivos con el resto del mundo debemos tener un tipo de cambio más elevado y salarios más bajos. Si bien es cierto, aparentemente es correcto, vamos a darnos cuenta que esta conclusión no es del todo cierta. Sin embargo, son los dos primeros elementos que tenemos hasta este momento. Siguiendo los patrones de los modelos clásicos, los países que tienen salarios más bajos y los países que tienen tipos de cambio más altos tienen precios relativamente más bajos, lo que los hace ser más competitivos. Ahora, imaginemos que hay comercio internacional y que el costo de transporte crece tanto que no permite el comercio internacional. ¿Qué es lo que sucedería? Pues transformaría esos bienes transables, que son aquellos objetos de comercialización, en objetos no transables.
Hace un momento hacía un ejemplo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, Guatemala es eficiente en la producción de cortes de cabello, pero si yo le sumo el transporte, simplemente ya no es tan competitivo porque el costo del transporte es demasiado alto? Entonces, el costo del transporte debe tratar de mantenerse razonablemente bajo para evitar que los bienes dejen de ser comercializables internacionalmente. Esto quiere decir que si el coste del transporte es muy elevado, aquellos bienes transables, los bienes que podemos comercializar con el resto del mundo, se pueden convertir en no transables. Lo mismo sucede con los aranceles. ¿Qué pasa si yo aumento el nivel de los aranceles? Y voy a exagerar. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en Guatemala se produce un producto que cuesta 10 quetzales al precio del consumidor? Y si lo traigo del resto del mundo me costaría 8, pero yo le pongo un arancel del 50%. Esto quiere decir que el producto cuando entre costará 8 más el 50% de 8, que son 4, entonces costará 12. Entonces simplemente los aranceles pueden provocar que los bienes se conviertan también en no transables. Y entonces aquí llegamos a otro elemento fundamental. Además de lo que ya mencionábamos de cuáles eran los factores facilitadores del comercio, nos damos cuenta que el transporte y los aranceles pueden ser patrones que afecten seriamente al comercio internacional. Uno de los últimos modelos que vamos a conversar no es que no hayan más, sino simplemente es que no vamos a desarrollarlos todos porque como platicamos, realmente nuestro propósito no es que cada uno de los participantes en este curso se vuelvan un especialista en el manejo teórico de cada uno de los modelos que se pueden utilizar para el comercio internacional, sino que de alguna forma conozca cuáles son los fundamentos teóricos sobre los que descansa el comercio internacional y que explica de alguna forma por qué en Guatemala se producen o no se producen cierto tipo de productos. El modelo que vamos a ver en este momento, y no lo vamos a desarrollar absolutamente, es el modelo llamado de Heckscher-Ohlin y que se debe a dos grandes autores que lo que plantearon es que las posibilidades de comercio internacional derivan más allá que de solo los factores de producción que vamos a utilizar como costos, de la abundancia relativa de los factores. Primero, empecemos con el planteamiento que ellos realizan. Ustedes observan que aquí estamos hablando de dos países, el país B y el país A. El país A, como pueden ver, tiene una mayor dotación del factor de producción que está representado en el eje de las X. Por ejemplo, hay más abundancia relativa de trabajo. Consecuentemente, aunque el costo sea más alto, este país puede producir aquel bien en donde haya más abundancia relativa del factor trabajo. Me explico. Veamos el caso de Guatemala. Si nosotros tenemos abundancia relativa de trabajo y el azúcar demanda mucha mano de obra y mientras tanto los vehículos necesitan más capital, nosotros podemos producir muchísima más azúcar de la que podríamos producir en vehículos. En sentido contrario, ¿qué pasa si hablamos del país B, que es Estados Unidos, por ejemplo, en donde ellos tienen abundancia relativa de capital y menos abundancia relativa de mano de obra? Entonces, obviamente, siguiendo el patrón, ellos podrían ser más eficientes produciendo vehículos que produciendo azúcar o cualquier otro factor, cualquier otro producto que tenga que ver con la mano de obra. De esa forma, cada país va a tener una curva de transformación como la que vemos acá a partir de la relativa abundancia de los factores y en dónde va a consumir cada uno de los países. Pues obviamente Estados Unidos consumiría en este punto, mientras Guatemala consumiría en este punto. Ambos países, en ausencia de comercio internacional, tendrían que consumir en aquellos puntos
en donde el consumo sea equivalente a lo que se produce. No se puede consumir más allá de lo que se produce. Y por supuesto, Estados Unidos aprovecharía la ventaja en el caso de los automóviles y Guatemala en el caso del azúcar. Pero ¿qué sucede si aprovechamos la ventaja relativa de cada uno de los países? Y entonces encontramos que Guatemala, por ejemplo, se especializa en la producción de azúcar y la vende a cambio de que Estados Unidos se especialice en vehículos. Entonces Guatemala recibirá vehículos y Estados Unidos recibirá azúcar. Eso quiere decir que la relación de intercambio va a permitir que ganen los dos países y se ubiquen en un punto de consumo, como podemos observar, que está por encima de sus capacidades de producción en efectivo. ¿Qué significa esto? Que los dos países, como consecuencia del aprovechamiento de la ventaja que tienen, van a consumir su nivel de riqueza, su nivel de bienestar va a ser mayor de que aquel que tienen si siguieran funcionando en condiciones de autarquía. El modelo Heck-Sherolin básicamente lo que dice es lo que acabamos de conversar. Los países se van a especializar en la producción de los productos en donde haya abundancia relativa del factor que se necesita en ese país. De esa forma, en Guatemala nos hemos especializado históricamente en la producción de bienes que son intensivos en la utilización de mano de obra. ¿Por qué? Porque simplemente en Guatemala abunda la mano de obra. Mientras otros países europeos, asiáticos, se han especializado en la producción de bienes que son intensivos en la producción de capital porque tienen una abundancia relativa de capital. ¿Qué es lo que tenemos en este caso? Cada uno de los países se va a especializar en la producción de aquellos bienes en donde tenga abundancia relativa. Ahora bien, debemos ser honestos. El que un país se especialice en la producción de estos bienes quiere decir que está aprovechando la ventaja de que ese factor tiene un precio más bajo. En Guatemala, mucho de la producción que hacemos, azúcar, cardamomo, café, bananos, etcétera, lo que hace es aprovechar la abundancia de mano de obra y consecuentemente el hecho de que el costo de ese factor, el costo de los trabajadores, el salario, sea bajo. Pero entonces lo que encontramos es que si nosotros nos mantenemos solo especializándonos en la producción basada en la baratura relativa de la mano de obra, entonces quiere decir que los salarios son muy bajos y para mantener esa estructura productiva necesitamos mantener salarios bajos. Por ende, no podemos mantener esa estructura porque condenamos al país al mantenimiento de condiciones de pobreza en el interior de la República. Por lo tanto, hay que cambiar la estructura productiva y exportadora de Guatemala para aprovechar otras ventajas, de tal manera de que no solo nos especialicemos en aquello en donde tengamos baratura en uno de los factores, sino donde también seamos altamente productivos. Si nos quedamos con esta explicación, entonces entendemos fácilmente por qué Guatemala históricamente se ha especializado en la producción de bienes que son intensivos en el uso de la mano de obra. Y encontramos en gran parte el por qué nos dedicamos a producir café, nos dedicamos a producir cardamomo, nos dedicamos a producir textiles en las maquilas. En general, el hecho de que estemos demandando esos factores debiera producir un relativo encarecimiento de ellos, al menos en teoría.
Porque entonces lo que sucedería es que si aumentamos la demanda de esos factores, mientras en el resto del mundo ya no se demandan, entonces simplemente lo que estaríamos haciendo es que los precios de los factores tenderían a igualarse tanto en el país como en el resto del mundo. Sin embargo, la abundancia relativa de los factores, especialmente en los países desarrollados, es diferente a la abundancia relativa de los factores en los países subdesarrollados. En Guatemala, por ejemplo, hay tanta abundancia relativa de mano de obra que los salarios a los que se ofrece la posibilidad de trabajar en el campo son muy bajos, que no permiten que haya desarrollo. Consecuentemente, hay un rezago en la imitación. Los países se especializan tanto en la ventaja comparativa y el aprovechamiento de esta dinámica de los factores abundantes, que no les interesa avanzar en la imitación de otra producción. Debemos avanzar hacia construir una ventaja comparativa dinámica, ya no solo ofreciendo que los precios de los trabajadores sean bajos, sino también que sean altamente productivos y dinamizando el mercado local. Para terminar con esta presentación con la que hemos iniciado, quisiera que conversáramos un poco sobre algunos aspectos importantes. En primer lugar, los países no comercian. Quienes comercian son los individuos. Somos los individuos los que compramos, son los individuos empresarios los que venden sus bienes y servicios para el resto del mundo. Si bien es cierto, puede haber apoyo, colaboración del Estado para favorecer el funcionamiento del mercado, el hecho simple de que hayan más productos, más personas que quieran comprar y vender, lo que hace es que la dinámica cada vez es más individual. ¿Por qué es particularmente importante el entender este concepto? Si son los individuos los que hacen comercio internacional, quiere decir que lo que tenemos que aprender es el comportamiento de los individuos, no necesariamente el comportamiento de los estados. Eso quiere decir que las ventajas comparativas absolutas, el aprovechamiento de la abundancia relativa de factores, no la hacen los estados, la hacen los individuos que se dedican a esas transacciones. De esa manera encontramos de que, por ejemplo, en Guatemala nosotros exportamos café hacia el resto del mundo, pero muchos de los guatemaltecos consumen café. Y café que es colombiano, café a veces de otros países. ¿Por qué? Porque es su gusto el que define cuál es el tipo de productos que va a consumir. A eso se le llama comercio intraindustrial. Y quiere decir que aunque los países se pueden especializar en un bien, la especialización no es absoluta, porque quienes se especializan son los empresarios. Y los empresarios deben obtener apoyo por parte del Estado para tratar de potencializar mejor sus capacidades. Hasta este momento hemos visto cuáles son los principales fundamentos por los cuales el país puede especializarse o no en la producción de determinados bienes o servicios. El empresario puede aprovechar o no las ventajas que le da la comercialización. Por lo tanto, el papel del Estado sería básicamente en potencializar esas capacidades productivas de los empresarios para aprovechar nuestras ventajas y poder comercializar aquello en que tenemos ventajas y comprar lo que no tenemos en ventaja en el país a productos o a precios más asequibles para los consumidores. Les agradezco mucho la atención. Estaremos conversando en una siguiente oportunidad con la presentación número 2 del curso. Estaremos tratando de desarrollar la parte que corresponde a el tipo de cambio
a las barreras comerciales y también trataremos de entender lo que tiene que ver con la balanza de pagos. Muchísimas gracias. Hasta la siguiente presentación.